Hoy vamos a hacer un break, un pare en la serie que venimos teniendo de Santiago, viviendo sabiamente. Eh, aunque pienso que el texto de hoy, y como toda la Biblia es para vivir sabiamente, lo vamos a dejar ahí en esa serie, pero sí un break. eh, Vayamos por favor a Job 33, 29, 30, aunque vamos a estar en todo el capítulo, pero este es el texto central. Job 33, 29 al 30. Y dice así la palabra del Señor. He aquí Dios hace todo, y ahí no escapa nada. Dios hace todo esto a menudo, es decir, con frecuencia, con los hombres. Y ahí tampoco escapa nadie entonces, con un propósito para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Y la razón por la cual hago este pequeño viraje es porque no podemos pasar por alto el suceso que acaba de ocurrir en Colombia, que todos lo vivimos. Este lunes, todo el mundo tranquilo, todo el mundo con sus planes, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Muchísima gente con su vida organizada, pero de un momento a otro, un terremoto de 7.4 nos movió literalmente el piso y movió las vidas de muchos. Y espero y confío en Dios que no solo haya movido las vidas de los que físicamente perdieron cosas, sino la vida de todos nosotros, porque las situaciones que ocurren a veces nos tienen que pasar sismos personales para que despertemos a una gran verdad. Cientos de muertos, heridos, miles de personas quedaron sin casa, familias se perdieron en un santiamén. De todos los casos, todos nos conmueven, todos, absolutamente todos, hermanos. El pensar en aquellas personas que literalmente quedaron sepultadas vivas, lo lleva a uno a qué angustia la que tuvieron que vivir, ¿verdad? El sufrimiento tan grande de verse allá sepultado a oscuras, sin comida, sin esperanza, si les sacan, si alguien se da cuenta o no. Del otro lado, la desesperación y el sufrimiento de la familia que está afuera viendo toneladas y toneladas de escombros sobre su madre, su hijo, su padre, su familiar, y sin poder hacer absolutamente nada, aunque tuviera todo el dinero del mundo. El dolor de los que perdieron su familia allí, el dolor de aquellos que con esperanza ya los van a rescatar, pero fallecieron. El dolor de los que saben que murieron, pero no los han podido sacar y posiblemente, quién sabe si puedan sacarlos. Terrible dolor, ¿verdad? Terrible sufrimiento. Aquellos que tenían todo organizado y perdieron absolutamente todo lo económico. Sufrimiento. La palabra que tal vez arropa a todo esto es terrible sufrimiento. Y el viraje a la prédica de hoy es ¿qué nos tiene el Señor? ¿Qué nos dice el Señor frente a esta situación? No podemos seguir ahí de largo como si no hubiera pasado nada. Debemos parar y meditar. ¿Qué querrá decirnos Dios? ¿Qué tiene la palabra de Dios para esta situación, hermanos? ¿Qué tiene que decirnos? Nadie lo espera, pero de un momento a otro el sufrimiento toca a nuestra puerta.
Bueno, es una forma de decirlo porque el sufrimiento no toca para avisar si entra o no entra. El sufrimiento cae de un momento a otro en nuestras vidas. Creo que es más correcto decirlo de esa manera. Y en este sentido surgen muchas preguntas, pero entre ellas yo tengo dos. ¿Qué querrá decirnos Dios con esta durísima prueba? Y la otra pregunta es, ¿habrá algún propósito en el sufrimiento? ¿Habrá alguna especie de propósito? Mejor dicho, ¿habrá algo bueno en lo malo? ¿En la calamidad? El capítulo 33 de Job nos habla. Dios es maravilloso porque en la oración, Señor, ¿y a qué parte de la Biblia voy, Señor, para que nos hables? Y nos lleva a este capítulo para que con la ayuda del Señor encontremos respuesta a estas dos preguntas que acabo de plantear. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir? Y si hay propósito en el sufrimiento, que llega de cualquier índole, ¿no? No sé usted si hoy esté viviendo un sufrimiento. Lo que sí le aseguro, con miedo, pero es una verdad, usted va a tener un sufrimiento. ¿Cuándo? No lo sé. Tengamos un poco de contexto antes de ir al texto que nos corresponde hoy, y eso nos ayudará a comprender un poco más. El capítulo 1, versículo 1, nos habla de un hombre Job, llamado Job. La escritura nos dice que era un hombre recto, un hombre intachable, un fiel a Dios, a Jehová, un temeroso del Señor, dice la palabra, apartado del mal. Capítulo 1, versículo 1 lo dice. Él tenía una buena vida, su vida estaba cuadrada. Millonario, porque era el más rico de la zona. Miles de camellos, miles de todos los animales, extensiones de tierra, miles de servidumbre. Era muy prestigioso en el pueblo. Todo lo que Job decía, la gente le ponía atención porque era sabia sus respuestas, sus afirmaciones. Tenía una familia también establecida, su esposita, 7 hijos. 7 hijos. Como se dice, estaba todo cuadrado. Como dirían muchos, todo andaba sobre ruedas. Todo andaba sobre ruedas. ¿Qué más le podía pedir a la vida? Estaba súper bien. Pero de un momento a otro, todo cambió para Job. Así, todo cambió para Job. De un momento a otro perdió toda su riqueza, todos sus animales, todos sus cultivos, todo absolutamente lo perdió. Pero bueno, ok, se puede perder lo físico, que al fin y al cabo tengo lo más importante, familia, el círculo más cercano y salud, que es lo que uno necesita, lo que uno valora, la verdad. Alguien dijo en estos días en la noticia, sí perdí todo, pero nada, nos vamos a levantar. Y de pronto a Job le pasó eso por la cabeza, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero todos sus 7 hijos murieron. Y su salud también fue afectada. Una llaga de pies hasta la punta de la coronilla de su cabeza lo invadió. Era tal su comezón y su rasquiña que con un tejo se rascaba. Es decir, imagínense cómo se llevaba la carne también. Era su desespero tal. Pero bueno, ahí está la ayuda idónea. Ahí está la esposa que lo levanta a uno y lo ayuda a seguir, ¿sí o no? Vamos para adelante, Job. No. Maldice a Dios y muérete. Pero en las palabras de su esposa, todo, absolutamente todo lo perdió. Gran sufrimiento, ¿verdad?
Pero fuera de eso, entonces llegan los amigos. Llegan 3 amigos y comienzan a dialogar con él. En aquella época se consideraba que el mal llegaba como castigo por el pecado. Job está en pecado y viene una serie de diálogos que no vamos a entrar en él porque no es lo que nos corresponde para hoy. Aló. ¿Me escuchan ahí? Bien. Queridos, nadie dudaría que del sufrimiento de Job. O sea, nadie pone en duda que este tipo estaba en el peor de los momentos de su vida. Todo lo perdió de un momento a otro, parecido a lo que ocurrió con muchas personas en este momento en el terremoto. Todo lo perdieron. Mire, todo ha sido tragedia, pero una de las historias que más me ha conmovido es la de una familia, papá, mamá, unas trillizas preciosas, y mueren todos y queda una sola trilliza. Todo, y parece que económicamente estaban bien. Perdón, hago un break. ¿Quieren que cierre? ¿Se está entrando el frío? ¿Está bien? Ok. ¿Ventiladores los dejamos saber? Ok. ¿No pasó acaso lo mismo con el terremoto, hermanos? Familias con la economía cuadrada, con todo cuadrado, con una linda familia, con todo, con planes, y de un momento a otro, sufrimiento llegó a su vida. El capítulo 33 entonces nos acerca a lo que posiblemente es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Vamos a ver ahí la exhortación porque aparece un personaje adicional, Eliú. Y aquí hay algo interesante que es una enseñanza tremenda. Eliú estuvo callado mientras los 3 amigos que eran más viejos, se consideraban más sabios, más maduros, exhortaban a Job. Pero Eliú estaba ahí, un joven, parando oreja, escuchando la exhortación y dándose cuenta de algo que era tremendo. Las confesiones de Job no correspondían realmente a un fiel. Y entonces lo que vamos a ver en el capítulo 33 es la exhortación que Eliú le hace. Y es un llamado, hermanos, que cuando veamos que un hermano en la iglesia, para eso es la iglesia, está equivocado, no es que yo soy muy joven. Si usted tiene la verdad, usted tiene la obligación delante del Señor de reconvenirlo en amor, pero en firmeza. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿O le pongo un poquito más? Ok. Entonces lo primero que vamos a ver, lo primero que podemos observar es el llamado a atención que Eliú le va a hacer a Job frente al sufrimiento que estaba viviendo. Versículo 8. Le dice esto Eliú a Job. De cierto tú dijiste, es decir, recuerden que Eliú estuvo ahí parando oreja, ¿no? La quejabanza de Job. Y le dice Eliú, de cierto tú dijiste a oídos míos. Escuchen lo que dijo Job en medio de su sufrimiento. Y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio, sin defecto. Yo soy puro. Una Biblia dice, yo no peco. Versículo 9. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él, refiriéndose a Dios, buscó reproches. En otras palabras, Dios buscó, yo soy tan bueno y Dios buscó una excusa para castigarme.
He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Lo que observa usted y lo que yo puedo observar en el texto es que Job se consideraba muy bueno para estar sufriendo esas penalidades. Soy limpio, sin pecado, no hay maldad en mí. Y además de eso terminó acusando a Dios ¿de qué? De injusto. De encontrar yo soy muy bueno, pero Dios encontró algo, un pretexto para castigarme. Ahora, abro un paréntesis para enseñar algo que el mismo texto nos dice. Observen, Job, ¿a quién responsabiliza de su sufrimiento? A Dios. Y es verdad. Porque la historia de Job es que Satanás andaba rondando por ahí, por la tierra, y entonces va donde Dios. Palabras más, palabras menos, Dios le muestra a Job. Él le dice, no, pues como tú lo tienes cubierto, pues yo no le puedo hacer nada. No, eso sí, no me le lastimes tal cosa, luego no me le lastimes, no me lo vas a matar. Y aquí lo que primero aprendemos, recuerda que en los textos que tenemos que buscar, ¿cómo es Dios, no? Es que la soberanía de Dios abarca todos los rincones de nuestra vida, aún el sufrimiento. La soberanía de Dios es o Él provoca algo o Él permite algo. En las dos Él tiene la total soberanía, porque si no quisiera no lo permitiría. Así es que el sufrimiento, queridos, las pruebas vienen de parte de Dios. Bien porque Él las ocasiona o bien porque Él las permite. Y como vamos a ver, con un propósito. Para quienes les gusta tomar apunte, yo le puse por nombre a esta prédica, propósito en el sufrimiento. Y hermanos, es que la humanidad siempre ha sido así, como Job. El pueblo del Señor, Israel, hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Los israelitas la jerarquía estaba abusando del pobre, estaban acabando con oprimiéndolo, perdón. Y Dios le dice esto a través del profeta Jeremías en el 2:35. Pero ellos se creían que inocentes, como Job, ¿no lo ve? Yo soy inocente. Y ellos hacían lo mismo. Y entonces el Señor le dice por medio de Jeremías, pero ahora te castigaré severamente. Mire que hay varios tipos de castigos entonces. Te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Hermanos, afirmar yo no he pecado ya es pecado, porque eso es soberbia. Te castigaré severamente porque afirmas yo no he pecado. Nadie pasa por inocente ante los ojos del Santo Dios, mis queridos hermanos. Una perlita más de Job, 34:19, capítulo 34, ahí enseguidita, versículo 9, escuchen lo que dice. De nada sirve al hombre el conformar su voluntad a Dios. En otras palabras, ¿de qué sirve vivir a la manera de Dios? Sí, mire lo que me pasa, mire lo que me permite vivir este sufrimiento. Es lo que Job también dijo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. ¿Por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Mire en lo que estaba cayendo Job. Queridos, cuando pensamos como Job, la arrogancia brota en nuestros labios.
Nos creemos mejores que Dios, más buenos, más justos. Y no solo pecamos por arrogantes, sino por blasfemos, porque estamos hablando mal del Creador. Y Job todavía cae más bajo. Todavía. También le pide a Dios una razón. También vamos a ver que también le pide a Dios, justifícame por qué estás haciendo esto. Versículos 12 y 13 del capítulo 33. Le dice, recuerde que es Eliú el que está siendo usado por Dios, ¿no? ¿Cuántas personas le han hablado a usted y usadas por Dios? Versículo 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Mire cómo los papeles se voltean, ¿no? Ahora es la criatura la que le exige al Creador que dé cuenta de sus acciones. En otras palabras, ¿por qué a mí, Dios? Explíqueme. Casi que son las palabras que muchas personas también dicen en medio del sufrimiento. Job exige respuestas. Querida iglesia, pensar así es un total desconocimiento de quién es Dios. Pensar así demuestra que hay un total desconocimiento de quién es Dios. Y es olvidar también quién es el ser humano. Es ubicarse mal. Job está actuando insensatamente. ¿Qué le dice Eliú ahí en el versículo 13? Perdónenme, en el 12 al final. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Oye, y hay algo aquí que no tiene cabida, no tiene sentido. No sé a usted, pero yo creo que la mayoría, el jefe, el gerente de la compañía toma una decisión que a usted de pronto no le conviene o no le gusta mucho, pero no llega en esa actitud. A ver, doctor, explíqueme usted por qué es que hizo esto. No, con respeto, porque es el gerente, ¿verdad? Pero Job no. Explícame, Dios, por qué haces esto. Yo soy bueno, yo no peco, yo no hago esto. Ya. Y tú encontraste cualquier excusa con tal de hacerme un mal. Explícame, es lo que él está diciendo. Eso es insensato, es no conocer a Dios, porque Él es más grande, Él es mayor. Esta palabra mayor implica lo máximo. En otras palabras, Dios es infinitamente superior a todo. Él es infinitamente santo. Él es infinitamente justo. Él es infinitamente sabio. No toma decisiones equivocadas. Él es infinitamente bueno. Nunca hace lo malo. Cada atributo de Dios es infinitamente excelentísimo. De ahí la importancia del discipulado, hermanos. Conociendo al Dios verdadero se llama el discipulado. Y qué pesar, hermanos, que muchos no lo estén tomando. Pero si el Señor es infinito, perdóneme, voy a corregir, como el Señor es infinitamente mayor que el hombre es infinitamente pecador, el hombre es infinitamente malo, el hombre infinitamente toma decisiones que no son sabias, todo lo contrario de Dios. Exigirle a Dios una respuesta es pecaminoso en ese sentido.
Una cosa es, Señor, no entiendo, hazme entender. Y otra cosa es exigir, ¿por qué haces esto? Es lo que estaba haciendo él. Y tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez sus reacciones se han parecido a las de Job? ¿Alguna vez ha tenido ese tonito? ¿Alguna vez, pero por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo estoy juicioso en el discipulado, yo esto y lo otro, pero ¿por qué a mí? Una frase muy común, se dice mucho afuera, parece que hubiera matado a un cura. Lo que esa persona quiere decir es, oiga, parece que yo hubiera hecho un mal terrible para que esté viviendo esta situación, hermano. ¿Cuál ha sido su actitud en medio de una situación que está bien no comprenderla? Porque quien puede comprender la mente del Creador. Pero exigirle y considerar que Él está haciendo lo malo con una persona tan buena como yo es pecado. Entonces ya vimos la actitud de Job frente al sufrimiento que estaba viviendo. Ahora pasemos a ver el propósito que hay en el sufrimiento. Un gran propósito que encontramos aquí en este texto del sufrimiento. Y hermanos, si bien Dios no tiene por qué darnos explicación absolutamente de nada, ¿sí? De nada tiene por qué darnos explicaciones. Lo que vamos a ver es que Él sí busca comunicarse con nosotros. No para darnos explicaciones, sino para llamar nuestra atención. Él sí busca cómo comunicarse con cada uno de nosotros, buscando que nos apartemos del camino del mal. Su amor y su misericordia, como la leímos en el Salmo 36, es tan grande que Él no desecha al pecador, sino que busca llamar su atención y se comunica de muchas maneras, con tal de que, hey, aquí estoy, vuélvete de tu camino. Ahí está el propósito. Versículo 14 hasta el 16. Sigue hablando Eliú. Eliú le ha reprochado a Job la manera como él se ha portado o su actitud que ha tenido frente al sufrimiento. Le muestra, ahora empieza a hablar de Dios. Dios es infinitamente mayor que tú. ¿Por qué contiendes contra Él? Él no tiene por qué dar explicaciones, pero Él sí te ha hablado, Job. Y te vas a dar cuenta, buscando algo importante para Dios. Versículo 14 al 16. Le dice Eliú, Él no tiene por qué dar explicaciones, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. No es que sean solo dos formas de hablar, eso quiere decir de varias formas, una tras otra. Él busca comunicarse. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esta palabra entender no significa que, pero ¿qué es? Y no lo comprendo. No, el hombre lo pasa por desapercibido, ni se da cuenta. Versículo 15. Miren cómo habla el Señor. Vamos a mirar la primera manera. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Ahí cuando estaba uno soñando, ¿cuántos sueños tienen que ver con un mensaje del Señor? Ahora, yo abro un paréntesis aquí. Mucho cuidado que ahora comiencen por ahí a buscar quién interpreta los sueños. Ojo con eso. Ojo con eso. La clave aquí, el tema principal aquí es que Dios busca llamar su atención.
de 1000 maneras. Y en el caso de Job le está diciendo, por sueños. Y eso lo vemos en las Escrituras, ¿no? Recordemos que a Faraón, por sueño, a Nabucodonosor, y al otro rey que se me olvida que es el hijo de Nabucodonosor. Queridos, Dios de diversas maneras busca comunicarse con nosotros. En la Nueva Versión Internacional dice, aunque no lo percibimos, aunque no nos damos cuenta. Parece que Dios busca primero hablarnos de una manera suave. Yo por ahí, la verdad no recuerdo de dónde salió, pero en varias ocasiones les he dicho que alguien dijo un día que Dios le tira unos papelitos. Hey, y si tú no le pones cuidado te tira un ladrillo. Y casi que es lo que vamos a ver ahora. Por sueños, llamando su atención. Parece que Él busca primero hacerlo de una manera suave, cuando estamos entre dormidos, como el caso del faraón que les dije, y somos incapaces de reconocer su voz. Ahora, es que lamentablemente son muchas las voces que escuchamos. Son muchas las voces. Hoy en día las redes sociales nos hablan, pero queridos, ¿hablan por qué? Porque usted y yo le damos play. Ellas están ahí calladas, pero es usted el que le da play para que le hable. Y no satisfecho con lo primero, sigue ahí rotando más y más y más, y escucha de una cosa y escucha de otra. Son muchas voces las que susurran a nuestros oídos. También estamos demasiado ocupados en nuestros asuntos. Y esto nos dificulta reconocer la voz de Dios entre tantas voces. Y además, si usted no tiene un encuentro constante con Dios, a través de la oración y la escritura, menos va a distinguir la voz del Creador, hermanos. Le será difícil reconocer esa voz. ¿Sí o no que cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, luego él habla entre la multitud y uno sabe, por allá está hablando fulano? ¿Pero por qué? Porque usted ha pasado tiempo con esta persona. Tantas cosas nos están dificultando escuchar la voz de Dios. Y una de ellas, no tenemos ese tiempo con Dios. Nos dejamos entrar en el espiral de este corre-corre de la vida y dejamos de un lado lo más importante. No tengo tiempo, es que eso es perder tiempo. Pero querido, cuando usted tiene tiempo con Dios, Él le va a dar la sabiduría para los negocios, la sabiduría para manejar su hogar, la sabiduría para manejar la vida. Entonces no es perder tiempo. El médico no perdió 7, 8 años de vida en la universidad. Él fue a la universidad para ser un buen médico. Dios sí nos habla, hermanos. Él sí nos habla. Lamentablemente, como le dijo Eliú a Job, no reconocemos su voz. Ahora, ¿qué buscará Dios cuando nos habla? ¿Qué busca? Versículo 16 al 18. Muy bien, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Para qué? Acá está el propósito, hermanos. Para quitar al hombre de su obra, es decir, de su mal camino. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Qué buscará Dios, hermanos? ¿Puede usted percibir allí la misericordia de Dios?
Él le habla al hombre de esta manera suave, de una y otra manera, buscando que, hey, apártate del mal. Ven a la luz de la vida y no termines en la muerte, no en la muerte física, en la muerte eterna. Esa es la misericordia de Dios. Ahí está la paciencia de Él. Ahí está el amor por el pecador. Pero no le prestamos atención. No le prestamos atención. Lamentablemente no reconocemos su voz entre tanto ruido. Son muchas las formas como Dios busca llamar nuestra atención. Estoy convencido que a usted Dios le ha hablado a través de alguna de las prédicas que hemos tenido aquí el domingo. Estoy convencido que alguna vez usted abrió la Biblia y supo con certeza que eso era para usted. Estoy convencido que como a Job hay un Eliú en su vida que se le acercó y le dijo algo y usted sabe que eso era de parte de Dios para usted. Dios busca muchas maneras de llamarle para que nos apartemos del camino que para Él está incorrecto. Buscando que cambiemos de rumbo, que abandonemos el pecado. Romanos 2:4, el apóstol Pablo dice esto en Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Estoy viendo aquí la imagen de mi padre. Cuando yo hacía algo que estaba incorrecto, me llamaba. Mi hijo, no haga eso. No haga eso porque esto y esto y esto. Eso está mal. Va uno. Decía papá. Por allá yo volví ahí. Algo que ameritaba, ¿no? Que él me llamara, me hablara. Mi hijo, no haga eso. Yo ya hablé con usted. Eso no está bien. Mire, esto y esto y esto y esto. Van dos. En la tercera no me llamaba. Me agarraba por su mano grande y fuerte. Y vamos a ver qué Dios así hace también. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante? Porque una de las cosas peligrosas, querido o querida, es saber que estoy pecando y como no ha pasado nada, eso Dios no se ha dado cuenta. Míreme. Es tolerante, no con el pecado, contigo esperándote a ver si te arrepientes. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y sigue hablando Pablo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cómo ve usted a Dios ahí? ¡Qué maravilla! El tema es que si por la vía suave, como los sueños, no atendemos, por amor Dios usa entonces también algo más fuerte, el sufrimiento. Como el cuento del amigo, si por papelito no atendemos, te va a mandar un ladrillo. Dios va a usar, inclusive si es necesario, el sufrimiento con tal de que recapacites y vuelvas a la senda correcta. Dios nos ama tanto que es capaz de provocarnos un dolor con tal de que venga el bien. Y de pronto por su mente pueda pasar, oye, eso es duro, eso es terrible, pero quiero decirle a los padres, usted y yo hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. ¿O acaso no es lo que ocurre cuando lo llevamos a la vacuna? Le permitimos que le causen un dolor. Estuve en la EPS estos días por cuestión de mi enfermedad. Y había una mamita con un bebecito tal vez de un mesecito de nacido.
la llaman al laboratorio para tomar muestra de sangre y dije, bueno, a la mamita le tocó ir con el niño, pues para ella, cuando era para el bebé. Imagínense ese bracito chiquito, una vena que parecerá un hilo de coser, chiquitica. Pero la madre, por amor a su hijo, permitió en su soberanía, lo llevó ella misma a que les causaran un sufrimiento. Porque detrás de ese sufrimiento viene algo bueno para su hijo. Hay un propósito en el sufrimiento que Dios nos permite vivir, hermanos. Versículos 19 al 22. Sigue hablando Eliú. Ok, Job, posiblemente Dios te estuvo hablando a través del sueño y no entendiste, no pusiste cuidado. Casi como que si dijera, ahora te voy a explicar el tema del sufrimiento que estás viviendo. Versículo 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Es que cuando está uno enfermo no le dan ganas ni de comer. Y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Está flaco. Están los huesos. Y sus huesos que antes no veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Oh, Dios habla de muchas maneras buscando que te apartes, que nos apartemos del camino del mal. Lo hace a través de sueños, pero el hombre no comprende. Pero también hay otra manera, Job. Los sufrimientos. Los sufrimientos. Aquí está la imagen de una persona que tiene una gravísima enfermedad, ¿sí o no? Tan fuerte que duelen hasta los huesos, dice. Ni ganas de comer tiene. Así le pasa en lo que más le gusta. Y el versículo 21 deja ver que el deterioro de esta persona es tan grande que hasta los huesos se pueden ver en ella. Está esquelética. La concepción antigua, como les dije, consideraban que la enfermedad era un castigo de Dios por el pecado. Por el pecado. Pero el texto nos está enseñando algo diferente. La enfermedad no es un castigo por el pecado, hermanos. La enfermedad nos enseña a Dios, a través de este texto, que Él la permite como advertencia. El sufrimiento Dios lo permite como advertencia. No como castigo, dice, según la tradición antigua, como advertencia para que abandonemos el pecado. Ahora, si no entendemos, el versículo 20 dice que el sufrimiento seguirá y seguirá hasta que llegue la muerte. Hasta que llegue la muerte. Y todo porque Dios busca que nos apartemos de la vida de pecado, todo para salvarnos de la muerte, que sí nos debe aterrar, la muerte eterna. Me encantó esta frase que leí en una prédica del pastor Charles Spurgeon sobre los sufrimientos. Dijo que los sufrimientos son los perros negros que usa el gran buen pastor para hacer volver a sus ovejas al redil. ¿Han visto esas películas donde el pastor tiene perros ovejeros? Y la oveja entonces comienza y se sale del grupo y comienza a irse para otro lado y se descarría. Y entonces el buen pastor lo que hace es un silbato y los perros van y la traen. Y a veces hasta la muerte. Y Spurgeon me pareció bonita esa imagen que comparto. Los sufrimientos son los perros negros del gran buen pastor para hacer volver sus ovejas al redil. Queridos, desde el lunes pasado miles de personas están sufriendo a causa del terremoto. Seguramente Dios
de muchas maneras se estuvo comunicando, pero al no ser atendido, ahora nos habló de una manera más fuerte, mediante un terremoto. Y yo creo que el texto nos deja ver que allí hay propósito, no entendible, pero es buscando eso. Y digo que nos habló, se dirá, pero es que el terremoto a nosotros no nos afectó, no hay un herido, no hay un muerto, no hay casas. Pero digo nos habló porque aunque su casa no fue destruida, ni tiene un familiar que cayó, el estruendo de la voz divina sí llegó hasta su vida. Sí llegó. Y llegó y duró en esos larguísimos 90 segundos. Y a través de la televisión se veía gente orando. Orando. ¡Oh Dios! Señor, perdónanos. El tema es si sus vidas cambiarán. Escuché inclusive uno que oró y en la misma oración usó groserías. Y la pregunta es, ¿qué está buscando Dios que usted corrija en su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios con este mover nuestra vida? ¿Qué está diciendo Dios a su vida? ¿Qué debe corregir, hermano o hermana? ¿Será necesario que le hable más fuerte? Porque la misericordia de Dios es tan infinita, hermanos, que no, a usted y a mí no nos pasó nada, bendito Dios. Nuestra casa se tambaleó, se movió muchísimo, hubo gran susto. Bendito Dios, a mí me ha dado algo que yo se lo agradezco al Señor, soy muy tranquilo, pero no dejaba de mirar el techo y no dejaba de pensar en el terremoto de Venezuela. Y Dios mío, ¿en qué momento esto puede caer? Pero no nos pasó, hermano. Miren la misericordia de Dios. Y como dijo Pablo, ¿acaso no van a tener en cuenta esto? ¿Qué está diciéndole Dios a su vida? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué le ha dicho Dios a través o de un sueño, o una prédica, o un Eliú? Que usted sabe. Yo no lo sé, Dios sí, y usted sabe que Dios... Y en este preciso momento es posible que usted esté recordando qué es lo que Dios espera. Escarbe en su corazón. Y a veces pienso que un error es escarbar y a ver si encontramos las piedras grandes, ¿no? Son más notorias, ¿no? La vulgaridad, la infidelidad, sí, esos son, pero escarbe y ¿cuál es aquella piedra chiquita que talla más en un calzado? ¿Qué querrá Dios que yo cambie como padre? Que corrija. ¿Qué querrá Dios que yo cambie o corrija como esposo, como esposa, como empresario, como cristiano? ¿Qué sé yo, mi hermano? Dios habló fuertemente, pero no tan fuerte como lo hizo con nuestros queridos compañeros, compatriotas. Eso es misericordia y paciencia de Dios. Eso hace parte de los papelitos. No ha caído ladrillo sobre su vida todavía. Cuidados, eso sí, con tener la misma actitud de Job, creerse demasiado bueno y sin pecado delante de Dios. Pero Dios es tan bondadoso, hermanos. Dios es tan bueno que no solamente llama a través del sufrimiento, sino que además de Él acompaña el sufrimiento, nos acompaña en el sufrimiento a través de un mediador.
somos tan incapaces de volver a Dios por nuestra cuenta. Inclusive así seamos cristianos, tenemos cómo estar delante de la presencia de Dios y no confesamos nuestro pecado. Y ahí está el mediador. Nos provee un mediador para llevarnos a la rectitud. No solamente nos llama, nos provee el medio. Versículo 23 al 28. Ya Eliú le ha dicho a Job, Dios habla por sueños. Dios habla entonces también a través del sufrimiento con tal de que te vuelvas a Él. Versículo 23, si tuviese cerca de Él, es decir, cerca de este enfermo que está por morir por su enfermedad en el sufrimiento, si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador, pero no es un mediador cualquiera, muy escogido. Ojo, ¿dónde estamos? Antiguo Testamento. No se pierda. Cristo no ha llegado. No se ha hecho carne. Y Eliú le dice, yo pienso que tal vez Eliú pensó que era él. Los profetas profetizaron y no sabían qué iba a pasar. Tal vez Eliú se consideró, yo soy ese mediador. Escuchen, si tuviese cerca de él, en medio de ese sufrimiento terrible, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, es decir, que anuncie al hombre lo correcto, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que le diga al hombre en medio de su sufrimiento que halló redención. ¿Sabe qué va a ocurrir? Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Lo que está diciendo es que va a haber vitalidad. Esta persona orará a Dios y éste le amará. Ahora las oraciones de esta persona van a llegar, va a tener una relación de amor con Dios y verá su faz. La faz de Dios con júbilo, con alegría. Podrá tener una íntima relación con Dios y restaurará al hombre su justicia. Este mediador lo hará ver delante de Dios justo, recto. Y mire lo que va a ocurrir con esta persona. Él mirará sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. En el original ese verso dice de la siguiente manera, pero Dios no me castigó conforme a lo que merecía mi pecado. El mediador es el que hace ver al pecador su gran pecado, su gran necesidad de confesión y su gran necesidad de volver al Padre. Si en medio de eso, entonces mire cómo en medio del sufrimiento Dios no solamente llama la atención y usted verá cómo usted sale del pecado, le pone el medio y es un mediador. No un mediador cualquiera, un mediador muy especial. Eliú sigue exhortando a Job, le ha mostrado que el sufrimiento que estaba viviendo era una manera de comunicarse Dios con él y ahora le presenta al mediador, le muestra que no está solo para volver del camino incorrecto y le habla de un mediador, alguien que se ubica entre Dios y el hombre, alguien que intercede ante Dios por el pecador. En la antigüedad eran los profetas. Pero el verso 23 dice que este mediador debe ser muy escogido. No puede ser un mediador cualquiera. La Nueva Versión Internacional dice, pero si un ángel, uno entre mil, es decir, un único como él, si éste aboga por el hombre y sale a su favor y da constancia de su rectitud. Este debe ser un mediador muy, muy especial. El texto apunta
al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, hermano, está apuntando. A Dios hecho hombre, santo y perfecto, uno muy especial, uno muy escogido, quien sí pudo cumplir en la totalidad la ley de Moisés, es decir, sin pecado. Solo Cristo puede abogar por el pecador e ir más allá, declararlo recto, justo, sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda en la cruz. Cristo es nuestro mediador. Primer carta de Pablo a Timoteo 2:5 dice Pablo, porque hay un solo. Y un solo en griego de aquella época significa un solo, un único. En todos los idiomas, en todas las eras, no hay otro mediador, no hay un pastor, no hay un cura, no hay una virgen, no hay un papa, no hay nada, hermanos. Solamente hay un mediador, porque hay un solo Dios. Y mire cómo Pablo empieza, no dice hay un solo mediador, arranca por hay un solo Dios, un único Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios que a su vez es el mediador, hermanos. Uno muy escogido. Y en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, Dios no solamente llama al arrepentimiento, sino Él mismo se dispone como mediador. Es mediante Cristo que Dios muestra la mayor de las misericordias al pecador. Solo en Cristo puede un pecador ser declarado justo. Solo cuando Cristo interviene por el pecador, éste es capaz de reconocer su pecado. El versículo 27 dice, el hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Estoy seguro que muchas de las oraciones fueron para salvación en medio de este terremoto, inclusive así haya muerto la persona. Es duro lo que voy a decir, pero es una verdad. Si murió en Cristo está mejor que aquel que no le pasó nada en el terremoto y está vivo sin Cristo, hermanos. Iglesia, Dios usa todos los medios de gracia para llamar al pecador a salvación. A mí me encanta ver en la Biblia cuando Dios nos deja ver una arriba y una abajo, diciéndonos los mismos. Cuando dijo Eliú que Dios usa los sueños, dijo para que se aparte de su obra el hombre, para que no muera, para que venga la luz. Pero entonces si por ahí no entiende el hombre, entonces envía un sufrimiento. Versículo 29, he aquí, con esto cerró Eliú con un broche de oro. He aquí, todas estas cosas, las que acabamos de estudiar, hace Dios 2 y 3 veces, es decir, una tras de otra, con el hombre, el propósito para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios muestra su misericordia usando incluso el sufrimiento para salvarnos de la muerte eterna, para que la luz de la vida nos alumbre. Y usted dirá, pero yo soy cristiano. ¿Pero es que acaso no peca? También es un llamado para nosotros. Siempre somos llamados a arrepentirnos. Porque el que diga que no ha pecado, ha pecado. Cierro con esto haciendo unas preguntas, o más bien unas afirmaciones. Esto tiene que cambiar nuestra visión del sufrimiento. Y tiene que cambiar nuestra forma como reaccionamos al sufrimiento. No estoy diciendo que vamos a estar bailando, porque como Santiago, y yo le pregunté al Señor esta mañana, Señor, yo creo que tiene que haber una relación entre el primer capítulo de Santiago y acá, porque allí en Santiago nos habló de pruebas. Y dice que en medio de la prueba nos sintamos como gozosos.
Lo que hoy nos enseña el Señor con el sufrimiento nos debe llevar a cambiar varias cosas. Una, cómo vemos el sufrimiento. Dos, cómo reacciono al sufrimiento. Tres, cómo oro cuando estoy en sufrimiento. Que no puedo orar como Job. ¿Pero por qué a mí, Señor? Sí, no, Señor, ¿qué me quieres decir en medio de este sufrimiento que estoy viviendo? Señor, enséñame, abre mi oído, que yo comprenda que debo corregir. Lamentablemente, hermanos, muchos en el terremoto, aunque invocaron a Dios, pero no mostraron arrepentimiento. Observan aquí que la persona llega al arrepentimiento y dice, y pequé, pero Dios no me castigó conforme a mi pecado. Muchos sufrirán y llegarán a la muerte y no va a haber arrepentimiento. Y lamentablemente los alcanzará la muerte, no la física, la segunda muerte. La física todos la vamos a sufrir, a experimentar. Habrá algunos que a pesar de este gran terremoto en su vida no van a cambiar, seguirán en su misma vida. Como leímos en el Salmo 36, van a seguir mostrando que no hay temor de Jehová. Les dio temor en el momento, pero no temen a Jehová. Habrá muchos que no van a atender la voz del mediador y su sacrificio, y entonces estos serán condenados. Muchos serán condenados. Cierro como cierra Eliú. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces, una tras de otra, con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y luego mira a Eliú, a Job, y le dice, escucha Job, y óyeme, presta atención a lo que te estoy diciendo. Calla y yo hablaré. Ahora, si tienes razones, respóndeme. O sea, si tienes algo que contradecir a esta verdad que te estoy diciendo, levanta la voz. Pero Job se quedó callado. No hay argumentos frente a los argumentos del Señor. Versículo 33. Si no vas a hablar, si te quedaste sin palabras, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. ¿Tiene algo que decirle al Señor frente a esto? Señor, ¿estás equivocado? No hay nada que decir frente a la verdad de Dios, ¿verdad? Meditemos. Tómese allí un momento. Y medite. Esta vez no le voy a guiar.